Facultad de Ciencias Económicas. Estás en Economía de Bolsillo, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNAR. Tu lugar se escucha. Estamos ahora en comunicación con Josefina Marcelo. Josefina es licenciada en Economía de la Universidad Nacional de La Plata, también integrante del espacio de Economía Feminista de la Sociedad de Economía Crítica de Argentina y Uruguay. La idea es conversar con Josefina sobre la ganadora del Premio Nobel de Economía 2023, Claudia Goldin. Buenas tardes, Josefina. Bienvenida a Economía de Bolsillo. Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Hola, Josefina, ¿cómo estás? Claudio Coronel te saluda. Bueno, a ver, primero que nada, hoy lo charlábamos al principio, lo interesante, ¿no? El castigo, si se quiere, después de que salió Milei, digamos, en esa réplica que le hizo a Miriam Bregman respecto de, bueno, no, sí, que la evidencia empírica muestra que lo que vos decís respecto de la brecha es mentira, y al poquito tiempo el premio Nobel para una investigadora pionera respecto justamente del estudio de las brechas de género. ¿Cómo lo ves? ¿Qué nos podés contar de las investigaciones de Claudia? ¿Cómo ves esta circunstancia? Y bueno, ¿y de qué se trata un poco esto de los estudios de brecha de género? Sí, en primer lugar, es verdad que quedó gracioso, que fue justo ahí nomás, a la semana. Y encima, un poco en su propio terreno, ¿no? Sí. Porque de hecho, ahora vamos a charlar un poquito más, pero Claudia Goldin hasta es una economista que viene de la ortodoxia, claro, digamos, o sea, como sí, de la economía más tradicional. O sea que fue paradójico eso. Y encima, bueno, como vos decís, no solo mujer, que ahora lo vamos a repasar, pero es recién la tercera en la historia, o sea, de 93 premios Nobel de Economía, es la tercera mujer, y encima, como decías, que estudia justo estas temáticas de brechas de género. Bueno, en primer lugar, estas temáticas, o sea, se estudian hace un montón, aunque para... Lamentablemente en las facultades, me imagino que allá también pasará, no es lo que abunda, o sea, de hecho la formación oficial, digamos, en general no tiene ningún tipo de incorporación de la perspectiva de género, y cuando se ha logrado, que por suerte se está logrando en algunas carreras, se mete como tipo una optativa, algún seminario o alguna bolilla dentro de alguna unidad, de alguna materia, pero no está general en las carreras. Por lo menos cuando yo me formé como licenciada en Economía acá en La Plata, no tuve absolutamente nada de esto. Creo que en alguna materia, no sé, por ejemplo en econometría, agarrabas y las bases de datos y tenían la variable sexo, claro, bueno, podía llegar a ver algún análisis de eso, pero no se profundizaba demasiado. Claro, a veces la cuestión está en los planes de estudio, ¿no? Y no solo de economía, en otros también, en discutir si es necesario hacer un espacio aparte para las perspectivas de género o que la perspectiva de género sea transversal a toda la formación. Tal cual, o sea, como vos decís, afecta en realidad a todas las carreras, pero bueno, en particular en la economía hubo siempre un poco un desprestigio de todo esto. Y también un desconocimiento, creo yo, claro, porque sinceramente creo que hay gente que desconoce que absolutamente existe esto, y por eso, aparte de un montón de cosas que vamos a ir charlando, creo que es celebrable este premio a esta mujer, porque pone el tema en agenda, o sea, y demuestra que no es de ayer, porque si empezamos a ver la biografía, que todo el mundo estos días estuvo indagando, tiene libros muy conocidos desde los 80. Claro. Esta señora. ¿Sí? Es una mujer de 70 años, fue la primera mujer que fue presidenta de la Asociación Estadounidense de Economía, fue la primera mujer que en Harvard tuvo un puesto tipo fijo, diríamos acá, como de dedicación exclusiva. Claro, sí. En la carrera de Economía. Entonces, nada, pone como... No es que salió de un repollo, digamos. Y además, también existe, en paralelo a esto, lo que es la Asociación Internacional de Economía Feminista, que se llama IAFE, y la IAFE está también
desde los 90 por lo menos existe como institución, y de mucho antes hay textos escritos sobre economía con perspectiva de género. Pero bueno, afortunadamente ahora con un poco el aumento también de los movimientos feministas que permea todo, bueno, está llegando un poco más, por lo menos acá en nuestro país, en América Latina en general, y se está hablando mucho más de estos temas. Y también se está hablando de la parte de las políticas públicas que tiene que ver con esto. De hecho, fíjense que el reconocimiento, cuando le dan el premio a Claudia Goldin, dicen justamente que es no solo por empezar a dar las herramientas para ver qué sucede en el mercado laboral, en la inserción de las mujeres en el mercado laboral, sino también para repensar estrategias para que esas brechas dejen de existir. O sea, como que da las herramientas también de política. Claro, eso es fundamental porque digamos, no alcanza con decir, bueno, vimos que está este problema acá, listo, qué bueno, digamos, es muy interesante eso que señalás, y también abre, porque digamos, tenemos todo el paraguas, ¿no? O sea, identificamos la realidad, el problema, lo tratamos como un objeto de estudio concreto, diseñamos políticas o proponemos políticas al respecto, y bueno, y esto de que ahora toma una relevancia mayor, que viene creciendo en el tiempo, también de que estas sean tomadas por la política pública. Sí, tal cual. Acá, bueno, por suerte, hoy justo hablaba en otro programa, que en realidad fuimos a charlar más específicamente de los datos de esto, de brecha de géneros, de brechas salariales, un poco respondiendo a estos dichos que hoy mencionabas de Milei. Y decíamos eso también, que en esta gestión, un poco de la mano de la creación de los ministerios de las mujeres y también de unidades de género adentro de otros ministerios, en particular de los ministerios de Economía, muchas de estas cuestiones se están poniendo también en agenda y se están pensando políticas, y también políticas que son integrales, porque también es uno de los aportes que hace Claudia, pero que también incluso algunas le responden. O sea, no todo el mundo es que está de acuerdo 100% con lo que ella escribió, pero de vuelta, pone el tema en agenda y da para discutir un montón de cosas alrededor. Antes, históricamente, las brechas estas de por qué las mujeres participaban menos del mercado de trabajo se terminaban asociando con que era una cuestión de que las mujeres, no sé, no accedían a la educación o que tenían menos nivel educativo, y que entonces por eso accedían menos a los trabajos. Y el aporte que hace esta mujer en concreto es que agarra y analiza 200 años de historia, de datos de la inserción laboral de las mujeres, de los varones, y la compara, y termina encontrando que no era solamente esa la razón, sino que incluso en las mujeres profesionales, o sea, mujeres que tenían altos niveles de estudio, universitarias, etcétera, igual seguía pasando eso. Y pone el eje en todo lo que tiene que ver con lo que ahora le diríamos la carga de los trabajos de cuidado. Claro. De cómo las responsabilidades familiares y a la vez la poca flexibilidad que en general tenían las empresas a la hora de contratar trabajadores terminaba expulsando a las mujeres. Ella decía, bueno, no es que había una cuestión de discriminación tipo explícita, como decir, bueno, no quiero a esta mujer, quiero un varón, pero indirectamente existía. ¿Existía por qué? Porque las empresas no flexibilizaban en el tipo de trabajo que ofrecían, y las mujeres a la vez, no priorizaban otras cosas, o sea, priorizaban su familia, priorizaban otras elecciones, y entonces justamente por eso estaban menos. Y eso es lo que terminaba dando lugar a las brechas que existían en, no sé, los niveles de la tasa de actividad, en la tasa de empleo, en la tasa de desocupación, en la informalidad. O sea, como que después tenía un montón de consecuencias en el mercado laboral en general. Josefina, ¿cómo estamos, ya que veo que manejas datos, en general no te voy a pedir nada muy puntilloso, ¿cómo estamos en la Argentina respecto de la situación de las brechas? Porque ha habido bastantes avances en términos estadísticos respecto de eso, me parece que hay mucho más por hacer también, pero ¿cómo está posicionada la Argentina? En Argentina, igual que en todo el mundo, o sea, brechas de género hay. ¿Sí? Fijémonos que, de hecho, el aporte que hace esta mujer hace un estudio en Estados Unidos y descubre que en los países centrales, en el primer mundo, también están estas brechas. Obviamente son menores. Claro. Son menores estas brechas.
Y acá si vos te pones a analizar algo histórico, vas viendo que en realidad la tasa de actividad, la participación de las mujeres en general en el mercado de trabajo, por lo menos en los últimos 50 años, fue creciendo, o sea, hay un avance, pero sigue existiendo una brecha. Sigue existiendo una brecha de casi 20 puntos, por ejemplo, desde el vamos en la tasa de actividad, que es si las personas participan o no en el mercado de trabajo, o sea, tanto buscando empleo como teniendo un empleo en concreto. Sigue habiendo brechas en las tasas de desocupación, o sea, las mujeres tenemos más desocupación, las mujeres tenemos más subocupación, o sea que cuando entramos al mercado de trabajo, trabajamos, pero en general menos horas que las que trabajan los varones, y también tenemos mayor tasa de informalidad, o sea que cuando trabajamos en peores condiciones. Y en concreto, como para tirarles un dato específico, la brecha salarial, que si sumamos todas las consecuencias de estas diferencias, es en promedio en Argentina del 25%. Lo que quiere decir que, para que le pongamos una idea, cada 1.000 pesos que gana un varón, una mujer gana 750 pesos. Claro, es abismal la diferencia. Sí. Es mucha, es mucho. Josefina. Y ese es el promedio, ¿sí? Ese es el promedio. Si vamos a analizar la gente que está en la informalidad, esa brecha sube al 36,5. Claro, enorme. No espero una respuesta minuciosa porque sé que la pregunta da para horas y tenemos poco tiempo. ¿Qué políticas se pueden aplicar para transformar estas situaciones? Ahí es importante, está bueno charlar que la brecha de género, la brecha salarial sobre todo, no la resolvés solamente poniendo una ley que diga a igual trabajo, igual remuneración, digamos, claro, ¿no? Como que eso es la base. O sea, es la base, es una buena intención, tiene que estar. De hecho, en el debate del domingo pasado, Sergio Massa lo anunció y lo dijo, pero cuando entendés las razones que hay atrás de todas estas diferencias en el mercado laboral, que es lo que recién les iba contando, te das cuenta que no lo vas a resolver solo con eso. Que tenés que atacar, por ejemplo, la informalidad, ¿sí? Y en qué sectores específicamente están más las mujeres, y por lo tanto, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con el trabajo doméstico remunerado, o sea, con lo que se llama el trabajo en casas particulares, sabemos que es de las ramas que más mujeres hay y que encima son las que más informalidad hay. O sea, que programas que vayan a eso son importantes. Después tenés todo lo que tiene que ver con insertar a las mujeres en ramas que estén mejor remuneradas. Claro. Porque, ¿qué pasa? Justo las mujeres, aparte en las ramas en las que más estamos, son las que menos se pagan. Y son las ramas que históricamente estuvieron asociadas al rol femenino, ¿sí? A los cuidados, a limpiar la casa, a cuidar de otros, a ser docentes, a ser enfermeras. Por ejemplo, las trabajadoras domiciliarias, la atención a personas mayores, el 88% son mujeres. Y se gana 9 veces menos que el sector que más gana, que es el sector de hidrocarburífero, en el cual solamente hay 22% mujeres. Entonces, por ejemplo, propiciar la presencia de mujeres en esas ramas, o todo lo que tiene que ver con insertar mujeres, ¿vieron?, en las carreras de ciencias, sí. Bueno, también son incentivos que se puede trabajar. Y otra clave es ir a todo el tema de cuidados, porque un poco en este sentido de lo que explicaba esta mujer premio Nobel, Claudia Goldin, respecto a lo que pasaba en Estados Unidos, también pasa acá. Las mujeres, al tener la carga de cuidados, la responsabilidad de sus hijos, de su familia, que si alguien se enferma son las que tienen que faltar, son las que terminan muchas veces teniendo que elegir a la fuerza trabajos que no siempre son los mejores o que son los más flexibles. Entonces, por ejemplo, propiciar toda una infraestructura de cuidados pública y gratuita, que cualquier persona pueda acceder, aunque no pueda pagar una guardería privada, o no tenga alguien que cuide los chicos, bueno, también es una política que puede ayudar. Lo mismo las licencias. Por ejemplo, empezar a equiparar licencias también promueve, porque eso también es algo que Milei en sus
lo decía como si fuera algo de sentido común, y en realidad el sentido común es el contrario. Él decía, bueno, si fuera verdad la brecha salarial, las mujeres entonces son más baratas, y según la mentalidad economicista, claro, entonces tendrían que contratar más mujeres. Muy neoclásica la mirada. Y en realidad no, todo lo contrario. Sí, para es al una revés. empresa, claro, para una empresa sos más cara. Sí, exactamente. ¿Por qué? Porque tenés más costo asociado a las licencias y demás cuestiones. Porque asumen, la empresa de por sí también asume un montón de esas cosas, pero a veces también es la realidad. O sea, las mujeres, cuando los chicos se enferman en la casa, en general es la mujer la que se toma la licencia. Cuando se enferman los padres también. Y cuando se enferman los padres del esposo también. También, cualquier persona a cargo de cuidados, que no necesariamente tiene que ser menor. Así que bueno, también romper con eso, con dar a entender a las empresas de que, bueno, que es lo mismo, que sería lo mismo contratar a un varón o una mujer, bueno, también ayudaría a que eso se pueda hacer. Pero bueno, de vuelta, no es que lo resolvés con una cosa. No, también claro, son cuestiones hasta incluso culturales. No, claro, totalmente. Gracias, Josefina, la verdad que muy interesante, un tema que da para largo. Ya tenemos tu contacto, seguramente te estemos llamando nuevamente para, bueno, ahí ya meternos un poquito más en los datos, así que seguramente en próximas oportunidades nos estemos contactando con vos. Bueno, gracias por el contacto y un gusto. Era Josefina Marcelo en Economía de Bolsillo. Facultad de Ciencias Económicas. Estás en Economía de Bolsillo. El programa de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER. Tu lugar se escucha.